La mucosa nasal es una membrana que reviste las fosas y los conductos nasales. Estos tejidos normalmente son húmedos. Una de las funciones es defendernos en caso de infecciones respiratorias. Son encargadas de la defensa inmunitaria y se encargan de fabricar el moco. La mucosa nasal es la primera línea de defensa de la nariz. Todas las imágenes observadas están teñidas con hematoxilina y eosina. La región respiratoria constituye la mayor parte de las cavidades nasales. El epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado en la superficie, normalmente recubierto por moco procedente de las células caliciformes y las glándulas de la lámina propia. La lámina propia se adhiere al periósteo. El epitelio va a estar compuesto por 5 tipos de células. La primera son las células ciliadas. Estas son células cilíndricas altas con cilios que se proyectan dentro del moco. Cada célula posee de 15 a 20 pestañas de 7 micras de alto. Su movimiento se puede llevar a cabo gracias a la estructura de microtúbulos centrales y periféricos. La 2 son las células caliciformes. Estas sintetizan y secretan moco. La tercera son las células en cepillo, que es una designación para las células de las vías respiratorias que poseen microvellosidades. La cuarta son las células de gránulos pequeños. Son células endocrinas para la secreción de hormonas y tienen gránulos de secreción. Son parecidas a las células basales. La última son las células basales. Estas son las células madres de las que se derivan los otros tipos celulares y se encuentran sobre la membrana basal. Todo el área respiratoria está revestida por una mucosa gruesa que posee epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes que se encuentra en una membrana basal y se apoya en una lámina propia que contiene glándulas serosas y mucosas. En la imagen se observa con una flecha hacia abajo el epitelio. En la parte inferior son las glándulas mucosas de la lámina propia. Con la flecha hacia un lado son las células caliciformes. Y por último son las glándulas serosas de la lámina propia. Glándulas de Bowman o glándulas olfatorias. Estas van a estar presentes en la lámina propia, cuyos conductos excretores van a desembocar en la superficie del epitelio olfatorio. El hígado está recubierto por una cápsula de tejido conectivo, es la cápsula de Gleason. El parénquima está dividido en lobulillos hepáticos. Estos van a tener forma hexagonal y van a estar delimitados por tejido conjuntivo. En el centro del lobulillo se va a encontrar la vena centrolobulillar y en 3 de los 6 vértices hay espacios porta. Cada espacio porta va a estar constituido por una arteria hepática, una vena porta, un vaso linfático y un conductillo biliar. El parénquima hepático está compuesto por células epiteliales derivadas del endodermo, denominadas hepatocitos, que se hallan agrupadas en tabiques interconectados. Estas son células poliédricas. En el corte del hígado, el hepatocito se va a presentar como una célula de aspecto cúbico con citoplasma eosinófilo, granuloso y pálido, debido a la presencia de glucógeno. Van a presentar mitocondrias. El núcleo es de gran tamaño, posición central. Los hepatocitos poseen un único núcleo que puede variar el tamaño de otras células. Los hepatocitos van a ser los primeros en proliferar. Estos van a estar organizados en cordones o filas que irradian desde la vena centrolobulillar. Entre los cordones va a haber sinusoides o espacios vasculares delineados por endotelio. Entre las células endoteliales va a haber células fagocíticas de núcleo ovoide, que son las células de Kupffer. Estas van a alcanzar el 15% de la población celular del hígado. La sangre está considerada como un tipo de tejido conectivo compuesto de elementos celulares y de un plasma sanguíneo. Una de las funciones de esta es que sirve para transportar nutrientes y oxígeno, te sirve de homeostasis, que es mantener la temperatura corporal estable, y de defensa.
Las células sanguíneas se van a clasificar en dos tipos: eritrocitos o glóbulos rojos y leucocitos o glóbulos blancos. La sangre también contiene fragmentos celulares denominados plaquetas. Los leucocitos se van a dividir en granulares, que son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y en los agranulares, que son los linfocitos y los monocitos. El componente mayor son los eritrocitos, que se encuentran en el 99% de las células. El resto viene siendo leucocitos y plaquetas. Los eritrocitos son los responsables de dar el color rojo a la sangre por su alto contenido de hemoglobina. La principal función de estos es transportar oxígeno. Los eritrocitos, una de sus características es que no posee núcleo y carece de mitocondrias. Va a tener una forma bicóncava de unos 7.5 micras de diámetro. Las plaquetas o trombocitos son pequeñas porciones de citoplasma sin núcleo. Aparecen como unas estructuras pequeñas de 2 a 5 micras de diámetro. Son incoloras y ligeramente basófilas. Los neutrófilos son los leucocitos granulares más abundantes, representan del 60 al 70% de los leucocitos. Van a presentar gránulos azurófilos. Los eosinófilos representan del 2 al 5% de la población leucocitaria. Su núcleo es bilobulado y en su citoplasma los gránulos presentan colorantes eosinófilos. Y los basófilos son los leucocitos granulares menos abundantes, representan el 0.5%. Los leucocitos en su citoplasma presentan gránulos de dos tipos: azurófilos o primarios, que son los lisosomas, o secundarios. También van a presentar núcleo. El intestino delgado es una porción del tracto digestivo que se ubica entre el estómago y el ciego. Mide aproximadamente de 6 a 7 metros y se va a dividir en tres segmentos, que es el duodeno, yeyuno e ileón. El intestino está formado por una mucosa, submucosa, una muscular y una adventicia. La muscular está formada por tres capas, que es el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. La mucosa va a tener unos pliegues circulares, o también llamados pliegues de Kerkeling. La superficie del intestino va a estar tapizada por expansiones de mucosa de 0.5 a 2 milímetros de longitud. Estas van a estar en forma de dedo de guante, también conocidas como vellosidades intestinales. En la base de las vellosidades se van a encontrar algunas aberturas de secreción, que son las glándulas intestinales o las criptas de Lieberkühn. Estas van a poseer una porción secretora en la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa va a contener dos tipos de capas, una interna circular y otra externa. Van a haber al menos 5 tipos celulares, que son los que se van a encargar de la absorción, que son los enterocitos, las células caliciformes, células de Paneth, las enteroendocrinas y las células M. La submucosa va a estar constituida por tejido conectivo denso, donde se van a aparecer los adipocitos. La muscular externa va a estar formada por dos capas de músculo liso. La interna con células orientadas circularmente, mientras la externa longitudinal. Entre estas dos capas va a estar el plexo de Auerbach. La adventicia es el tejido conectivo con el que está recubierto el peritoneo.